Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Como siempre, con la doctora Inés Morén, que coordinamos estos encuentros. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe la doctora Lilian Testón, destacada epidemióloga del FUNSEI y médica del Hospital de Ezeiza. Y uno de los temas que queríamos hacer algunas reflexiones y comentarios es el Chagas. El Chagas es un problema que realmente uno no tiene muchas veces presente la cantidad de personas afectadas. Se calcula que en la Argentina hay 1.500.000 personas. En el mundo, más de 7 millones de personas. En los Estados Unidos, inclusive por toda la inmigración que existe, 300.000 personas. Quiere decir que es un tema importante y frecuente. Y estamos muy contentos porque hace muy poco tuvimos un evento y nos contaron de la posibilidad de facilitar el tratamiento de los chicos con una formulación de una medicación que va a ser mucho más fácil administrarla. Lilian, contanos un poco cuál es la situación del Chagas en la embarazada, en los recién nacidos y en los chicos. Bueno, en este momento la transmisión vertical es la forma más importante de infección. Por eso es muy importante que las mujeres en edad fértil, que aproximadamente son 1 millón, están infectadas y no lo saben. Muchas de ellas no vivieron en zona endémica, pero a raíz de de las migraciones poblacionales, mucha gente que vivía en el norte, en el noroeste de nuestro país, que es zona endémica, se ha trasladado hacia el Gran Buenos Aires, hacia la capital, y quizá la madre de quien está embarazada haya tenido y no haya sido diagnosticado. Hay una ley que exige que se hagan las determinaciones a la mujer durante el embarazo. La mujer durante el embarazo no se puede tratar porque la medicación es muy tóxica, por lo tanto, lo ideal sería saberlo antes de quedar embarazada para que la parasitemia, pues esta enfermedad es causada por un parásito, el Trypanosoma cruzi, para que la parasitemia esté más, no tan elevada y sea más difícil contagiar al recién nacido. Lilian, uno encuentra en chicos muchas veces test positivos y a mí me impactó mucho la reflexión en este evento de que decían que si uno trata a los chicos menores de 14 años, el chico se cura. Exacto. ¿Cómo es esta situación? La efectividad del Vesnidazol es del 100%, sobre todo en el primer año de vida. El tema, como siempre, es el tamizaje de la embarazada y el diagnóstico del recién nacido. El recién nacido, a partir del 2011, el EA hizo la formulación oral, porque hasta ese momento se manejaban los chicos con comprimidos, así que bueno, ahora se puede dar una dosis más cómoda para la administración del chiquito y se hacen test de diagnóstico y después test de seguimiento porque negativiza y hace una curación completa, no presenta ningún tipo de enfermedad. En el chico, si no se hace un test diagnóstico, la gran mayoría, al igual que en los adultos, es asintomático. Los adultos a veces tardan entre 10 y 20 años en manifestarse con una cardiopatía. En el chico pasa lo mismo. El 80%, el 90% son asintomáticos. Dos cosas. Contanos cómo se transmite el Chagas en general y segundo, ¿cuánto tiempo se trata al niño? Bueno, Argentina es un país endémico. Ya usted dijo que la población tiene aproximadamente 1,5 millones de casos. Junto con Bolivia, en Latinoamérica, son los países que más casos tienen, después viene Brasil. Las formas de contagiarse son básicamente por la infraestructura del hogar en estos países
en estas provincias endémicas, las casas muy precarias, donde vive la vinchuca y puede picar, sobre todo en el horario de la noche, pica a los chicos, pica a los adultos, puede dar una forma aguda. Esa es una de las formas que en este momento no se considera la más importante en nuestro país. Después puede ser por donación de órganos, sí, por transfusiones, que también, como se testea la sangre, no es un problema importante, y por transmisión vertical. Inés, yo escuchaba comentarios tuyos de la experiencia tan importante en la obra social OSECAC que tienen con los adultos con Chagas. Contanos cómo es la situación del adulto con Chagas, cómo se controla y cómo se trata. Bueno, como decía Liliana, cuando uno adquiere la enfermedad puede estar asintomático, o sea, sin síntomas 10, 15, 20 años. En Argentina los órganos que más se afectan por la parasitemia, ¿qué hace el parásito? Va rompiendo algunos nervios importantes de algunos órganos. Por ejemplo, el esófago, el colon, que es una parte del intestino, y algunas ramas del corazón. Lo que detectamos cuando a un paciente adulto le pedimos serología para Chagas, ¿por qué le pedimos serología? Porque vivió en áreas endémicas y nunca se testeó, porque se enteró que su mamá tuvo Chagas y nunca se testeó, y le encontramos serología positiva para Chagas, que son 3 determinaciones que hacemos, lo consideramos un Chagas crónico. A ese paciente con Chagas crónico se le estudia el corazón a través de un electrocardiograma, un Doppler de corazón, se le estudia el esófago y se le estudia el intestino grueso o el colon. Y establecemos un diagnóstico de Chagas crónico y se le da Vesnidazol, que es la medicación, en un periodo de 6 meses para tratar de que esta persona detener esta evolución del Chagas crónico a la lesión completa de los órganos. La adherencia de los pacientes, cuando uno le explica la importancia del tratamiento y para qué lo hace, es muy alta, y asimismo ese mismo paciente trae a miembros de su familia para que se sigan testeando. Y en general, ¿hay alguna edad en que después de esa edad es preferible no tratarlo? No hay una edad taxativa, pero si el paciente tiene muchas enfermedades de base, uno decide no tratar. Si tiene más de 55 años también, si tiene más de 65 años también. Tratamos de ver el paciente particular para tratar de tratarlo adecuadamente. Muy bien. Lilian, para terminar con el tema del Chagas, hacenos un comentario, una reflexión final y después una voz, Inés. Bueno, muy importante realizar el test en las embarazadas para poder hacer la prevención y el tratamiento en los chicos. El tratamiento en los bebés dura 2 meses y quedan completamente curados. Luego, hacerse, cuando uno sabe que va a quedar embarazada o está buscando un embarazo, hacerse el test, porque existe la probabilidad de tratarse antes de quedar embarazada y bueno, y así evitar el contagio. Yo creo, Inés. Me parece que hay 2 puntos importantes, que la comunidad sepa, la comunidad de las zonas endémicas, como decía Liliana, que es el norte de Argentina, el NEA y el NOA, sabe que hay Chagas. En las provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, nos olvidamos que hay Chagas y hay casos detectados de Chagas hasta en Ushuaia, en Argentina. Entonces, que tanto la comunidad médica pidamos serología para Chagas a los pacientes y que las pacientes sepan que si son hijos de personas que vivieron en esas zonas, también tienen derecho a una serología para Chagas. Muy bien. Lilian, tú estás en un hospital donde muchas veces lo hemos comentado, que hay un tema que es muy frecuente, que es la sífilis. Sí. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo es la situación, cómo los pacientes se tratan, y después, Inés, vos me hagas un comentario sobre muchos pacientes que tienen una VDRL positiva, qué significa, para confirmar o no si tuvieron una infección. Hay un nivel importante de aumento de la sífilis global, en todos los países. Y a esto también se acompaña un aumento de la resistencia al tratamiento. Por lo tanto,
las parejas también deben hacerse un testeo de serología durante el embarazo. El problema fundamental que se ve en Argentina y está descrito por el Ministerio de Salud es que se trata a la mujer embarazada con penicilina para evitar que el niño se contagie. Se le pide a la mujer que traiga a su pareja y las parejas no concurren, que vayan a un centro de salud, y en los centros de salud muchas veces no quieren aplicar la penicilina porque tienen miedo a la reacción alérgica. Entonces nos vemos en el problema de que al no estar tratada la pareja, no sabemos en el último trimestre sobre todo si la mujer está reinfectada. Entonces estamos obligados a invadir al chico, a hacerle una punción lumbar para ver si el chico adquirió la enfermedad en el útero. Sí. Lo que sería bueno destacar es que la penicilina benzatínica, que se da una sola dosis, algunas veces dos, es una medicación de gran valor en el caso de la sífilis, y que realmente no conviene hacer las pruebas cutáneas, sino preguntar al que la tiene que recibir si alguna vez recibió ampicilina, amoxicilina o penicilina y no tuvo ninguna reacción, uno la puede brindar sin ningún problema. Inés, hay personas entonces que vienen a la consulta y te ven porque tienen una BRL positiva. Bueno, la BRL positiva es un test para sífilis que si lo encontramos en valores altos, uno puede chequear si es una sífilis activa con un test especial que se llama FTABS. Cuando se trate ese paciente con sífilis, después es muy probable que le quede la BRL positiva, lo que los médicos le decimos a título bajo. No es que está infectado, es que quedó como una memoria en la sangre de la infección, y si quiere un reaseguro le pedimos una FTA que va a venirnos negativa en ese caso, pero no siempre se cura y se negativiza la BRL. Sí, y lo que es importante, mis queridos amigos, que la sífilis se cura, y es una infección que con penicilina benzatínica realmente se controla. A mí me parece muy interesante e importante las reflexiones que se han hecho sobre Chagas, y tengamos presente que hoy los chicos que son positivos y se tratan se pueden curar, y los adultos, como decía Inés, se deben controlar. Se ha avanzado un montón en las herramientas que nosotros tenemos para tratar esta infección. Tenemos, como le comentaba en el primer bloque, la suerte de contar con la presencia de la doctora Lilian Testón, destacada epidemióloga, médica infectóloga en el hospital que trabaja también en Ezeiza, y nos impactó unos comentarios que nos hizo hace muy poco de que había en Salta y Jujuy algunos casos de rabia canina. Entonces me gustaría, Lilian, que nos contaras un poco cómo es la situación y después hiciéramos algunas consideraciones o reflexiones en relación a qué rol juega el murciélago en la transmisión de la rabia. Y por último, nosotros vamos a comentar cómo protegernos si viajamos a algunos países donde puede haber casos de rabia. Perfecto. Esta semana hubo una alerta epidemiológica de 2 casos de rabia canina en la provincia de Salta. Si miramos nuestro país, en general los casos se dan en Jujuy y en Salta. Jujuy quizá por también las migraciones que hay con Bolivia. Bolivia es un país que suele tener rabia canina. Ahora, durante el verano, nosotros tuvimos un caso en un chiquito de Mar del Plata de rabia manifestada por un murciélago. En realidad, cuando el murciélago tiene rabia, el murciélago está con síntomas, al igual que el perro, ¿no? y el gato. Y los síntomas que presenta el murciélago es que no tiene la posibilidad de volar y camina, entonces la gente tiende a agarrarlo. Con además
que las lesiones que provoca la mordida del murciélago son muy pequeñas y a veces si pasan en un chico, pasan completamente desapercibidas. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con los murciélagos y en ciertas partes, en general nosotros sobrevacunamos en la provincia de Buenos Aires cuando alguien es mordido por un perro que no tiene dueño. Pero bueno, no hay esta vigilancia se realiza de manera muy estricta, hay campañas de vacunación, porque es una enfermedad muy grave, una mortalidad del 90-100%, que bueno, es prevenible para los humanos y para los animales mediante la vacunación. La vacunación del animal, del perro y del La gato. vacunación del perro y para ciertas profesiones de riesgo, como los veterinarios, por ejemplo, o cuando uno va a alguna zona que se sabe que existe rabia, por ejemplo en la India, se puede hacer un esquema de vacunación preexposición. Inés, ¿qué reflexiones nos podés hacer respecto a este tema? Bueno, reforzar que la idea de que los animales, perros y gatos se deben vacunar en forma anual, digamos, no es que la vacunación dura para toda la vida, sino que el animal se debe vacunar, que la vacuna es gratuita, que está disponible, que no debemos evitar el contacto con animales que no conocemos, con perros y gatos, no tocar a los murciélagos y cuando tratar de, si uno encuentra un murciélago, tomarlo, asirlo pero no con las manos, entregarlo en algún hospital para que le hagan, por ejemplo en Buenos Aires está el Instituto Pasteur para poder investigar el cerebro de hacer un testeo si tienen rabia o no, y saber que, como decía Lilian, la rabia es una enfermedad en el humano neurológica con cambios del comportamiento, meningitis, y que la verdad que la posibilidad de tratamiento es prácticamente nula. Sí, hay un tema que Lilian mencionó y que me parece importante destacar, es que hay algunos países en el mundo donde la rabia es realmente un tema presente. Sí. Entonces, hay también gente, los cazadores y gente que muchas veces va a ciertos sitios y se queda un tiempo, y entonces en esas situaciones uno se pregunta, ¿cómo nos podemos proteger? Porque, como muy bien decían, la rabia es una enfermedad realmente muy severa, mortal, y entonces ¿cómo nos podemos proteger y con qué vacuna? Bueno, por eso es muy importante hacer la consulta al médico de viajeros cuando uno realiza un viaje. La vacuna preexposición, o sea, antes de ir a la zona donde hay rabia, consiste en 3 dosis. La vacuna actual no es como la de antes, la Fuensalida Palacios, que tenía muchos efectos adversos, incluido el Guillain-Barré. La vacuna de ahora es una vacuna muy segura, que casi no tiene efectos adversos, y con 3 dosis previas al viaje, aquellos que viajan por un tiempo importante y que van a estar en zonas que se sabe que hay rabia o van a hacer turismo de aventura, estar en campamento, estar mucho al aire libre, es conveniente que vayan con esta vacuna preexposición porque hay lugares donde no existe la vacuna. Y en el caso de ser mordidos, si tienen estas 3 dosis, solamente tienen que recibir 2 dosis. Ese aspecto me parece que es muy importante destacar. Los que viajan a esos lugares o los que quieren tener una protección porque les gusta ser cazador o esto o lo otro, el doctor Pablo Elmacián, que es especialista en viajeros, nos dice que los que reciben 3 dosis de vacunas, que en general se da 0, 7 y 14 días, esas personas tienen protección y si los llegan a morder tienen una protección tan importante que después con solo 2 dosis de vacuna están protegidos. Exacto. El asunto es así. El asunto es así. A veces, si se puede usar en las primeras 72 horas de la exposición, hay que utilizar gamma globulina y en general vacuna antitetánica si no está el calendario al día. Pero es muy importante porque si en la zona no hay la vacuna antirrábica, se puede esperar un tiempo hasta conseguirla. Algunos certificados del viajero tienen
se puede viajar con un helicóptero a traerla de otro lugar o de una ciudad más compleja, porque en muchos lugares no hay y esto es realmente un problema. Muy bien. Otras vacunas importantes para el viajero en este momento es recordar que la vacuna antigripal es una vacuna inactivada, buena, importante, dado que el último, en el hemisferio norte, la última sesión que hubo de gripe fue muy importante, tan importante como la del 2009. Entonces es importante recordar que la vacuna antigripal la deben y la debemos recibir, y hay algunos grupos que son importantes. Bueno, por supuesto los mayores de 6 meses y entre 2 años de edad, los mayores de 65 años y todas las personas entre esas edades que tengan enfermedades crónicas que bajen la inmunidad, como la diabetes, la toma crónica de corticoides, las enfermedades cardíacas, los trasplantados, las personas con enfermedades pulmonares, las personas que tienen cáncer o las personas que están recibiendo algún tratamiento inmunosupresor. Sí. Lilian, hay un tema que siempre nos inquietó, que es el de la fiebre amarilla. ¿Cómo está la situación en Brasil? ¿Y cómo está la situación en general? ¿Y qué debemos hacer? Bueno, la situación en Brasil está controlada después de haber tenido una epidemia durante todo el 2017 con casos. Nosotros en Argentina tuvimos 4 casos, 2 fatales, y en Chile, en muchos países hizo repercusión esta epidemia de la fiebre amarilla. Por lo tanto, Brasil nunca pidió el certificado de fiebre amarilla. Pero sí a veces por cuestiones migratorias, por ejemplo Bahamas y algunos otros países, exigen el carnet amarillo para ingresar al país, porque nosotros, si se acuerda, hace un par de años tuvimos en Misiones algunos casos, entonces nos consideran un país de riesgo de fiebre amarilla. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, pienso que en este bloque ha quedado muy claro el problema de la rabia, la prevención, las vacunas del viajero. Estamos muy contentos que Brasil está mucho mejor con las 90 millones de dosis que se han aplicado en forma muy fraccionada, pero que sepan que para viajar a algunos lugares, Sudáfrica, la India, las Bahamas, nos piden la vacuna de la fiebre amarilla, que es una vacuna segura, efectiva y que en general es muy bien tolerada. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.